¿Alguna vez has sentido que hay algo más en su mirada, pero no puedes explicarlo? No son las palabras. Es la forma en que te observa, cómo responde a tu presencia, cómo parece conectarse contigo en un nivel más profundo. La atracción emocional es silenciosa, poderosa y muchas veces invisible para quien no sabe reconocerla. Hoy descubrirás 6 señales clave que revelan lo que realmente siente por ti, incluso cuando ella no lo dice directamente. Si prestas atención, podrás entender su mundo interior y descifrar esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre una simple amistad y algo mucho más profundo. La primera señal, y quizás una de las más poderosas aunque muchas veces pasa desapercibida, es la forma en que te escucha. No se trata simplemente de oír tus palabras como lo haría cualquier persona en una conversación cotidiana. Hay algo distinto, algo más profundo en su manera de prestarte atención. Cuando una mujer está emocionalmente atraída por ti, su escucha se convierte en un acto consciente, casi íntimo, donde cada palabra que dices parece tener un peso especial. No está esperando su turno para hablar ni pensando en otra cosa mientras asiente automáticamente, está realmente presente contigo. Lo notas en pequeños detalles. Por ejemplo, recuerda cosas que mencionaste días o incluso semanas atrás, cosas que tú mismo habías olvidado. Puede traerte de vuelta a una conversación pasada con una precisión sorprendente. Oye, ¿cómo te fue con eso que me contaste la otra vez? Ese tipo de seguimiento no es casual. En un mundo donde la mayoría de las conversaciones son superficiales y olvidables, alguien que guarda y valora lo que dices está mostrando un interés emocional genuino. Además, su lenguaje corporal acompaña esa atención. Inclina ligeramente su cuerpo hacia ti, mantiene una postura abierta, evita distracciones como el teléfono y, lo más importante, mantiene un contacto visual que no resulta incómodo, sino envolvente. Es como si en ese momento tú fueras su prioridad. Y eso no se puede fingir fácilmente. La atención real requiere energía emocional, y las personas solo invierten esa energía cuando algo o alguien les importa de verdad. También hay una cualidad emocional en cómo responde a lo que dices. No se limita a respuestas automáticas o superficiales como qué bien o qué mal. Profundiza, hace preguntas, busca entender el contexto, tus emociones, tus motivaciones. Si le cuentas algo que te entusiasma, ella comparte esa emoción contigo. Si le hablas de algo difícil, su tono cambia, se vuelve más suave, más empático. Esa capacidad de adaptarse emocionalmente a tu experiencia revela una conexión que va más allá de lo racional. A veces incluso puedes notar que hay pequeños silencios en la conversación, pero no son incómodos. Son pausas llenas de significado, donde ambos simplemente están presentes. En esos momentos, la comunicación no depende de las palabras, sino de la conexión. Y eso es una señal clara de que hay una atracción emocional en juego. Otro aspecto importante es que no solo escucha lo que dices, sino cómo lo dices. Percibe cambios en tu tono, en tu energía, en tu forma de expresarte. Puede notar si estás cansado, si algo te preocupa o si estás especialmente feliz, incluso si no lo expresas directamente. Esa sensibilidad emocional indica que está sintonizada contigo, como si hubiera una frecuencia compartida entre ambos. Y aquí es donde la diferencia se vuelve aún más evidente. Con otras personas, su atención puede ser más dispersa, más automática. Pero contigo, hay intención. Hay una especie de cuidado invisible en la forma en que interactúa. Es como si quisiera asegurarse de no perderse nada de lo que eres, de lo que piensas, de lo que sientes. La segunda señal dentro de esta conexión sin palabras es el contacto visual. Pero no cualquier mirada. No es una mirada rápida y casual, ni tampoco una mirada incómoda o forzada. Es una mirada que permanece, que se sostiene un poco más de lo habitual. Es intensa, pero no agresiva, profunda, pero no invasiva. Es como si a través de sus ojos estuviera tratando de entenderte sin necesidad de palabras. El contacto visual emocional tiene una cualidad casi magnética. Puede hacer que el tiempo parezca ralentizarse por un instante. Tal vez estás hablando de algo trivial, pero de repente notas que te está mirando de una manera distinta, más fija, más concentrada. Y en ese momento,
La conversación deja de ser solo sobre lo que se dice y pasa a ser sobre lo que se siente. También puedes notar que su mirada cambia dependiendo de la situación. Cuando te ve llegar, por ejemplo, puede haber un brillo especial en sus ojos, una reacción casi instantánea que no pasa desapercibida. Es una mezcla de sorpresa, alegría y algo más difícil de definir, pero claramente positivo. Esa reacción es automática, no está calculada, y por eso mismo es tan reveladora. En conversaciones más personales, su mirada puede volverse más suave, más cálida. No es solo que te mire, sino que parece quedarse contigo en ese momento. No hay prisa en sus ojos, no hay distracción. Es una forma de presencia que transmite interés, pero también una especie de conexión emocional silenciosa. A veces incluso puede desviar la mirada por un instante cuando el contacto visual se vuelve demasiado intenso, especialmente si hay una fuerte carga emocional en el momento. Pero lo interesante es que vuelve a mirarte. No evita el contacto visual por completo, simplemente lo regula, como si también estuviera procesando lo que siente. Otro detalle importante es cómo te mira cuando no estás hablando. Muchas veces, la atracción emocional se revela en esos momentos donde no hay una razón lógica para mirarte. Quizás estás distraído, hablando con alguien más o simplemente en silencio, y al voltear, la encuentras observándote. No de forma invasiva, sino con curiosidad, con interés, con una especie de atención silenciosa que dice mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Esa mirada tiene una cualidad casi reflexiva, como si estuviera pensando en ti, analizándote, tratando de entenderte a un nivel más profundo. No es superficial, no es solo física, es emocional. También es interesante notar que el contacto visual suele ir acompañado de microexpresiones, una leve sonrisa, una mirada que se suaviza, un pequeño gesto que aparece y desaparece rápidamente. Esos detalles son difíciles de controlar conscientemente, y por eso son señales tan auténticas. En conjunto, la forma en que te escucha y cómo te mira crean una especie de burbuja emocional donde la conexión se vuelve evidente. No necesitas que te diga directamente lo que siente, porque su comportamiento ya lo está comunicando. Es un lenguaje silencioso, pero increíblemente claro para quien sabe observar. Y lo más importante es que estas señales no aparecen de forma aislada. Se repiten, se mantienen en el tiempo, se refuerzan mutuamente. No es algo que sucede una sola vez por casualidad. Es un patrón, una consistencia que revela una intención emocional detrás. Cuando alguien te escucha de verdad, cuando te mira de esa manera, cuando está presente contigo de forma tan completa, no es algo que deba tomarse a la ligera. En un mundo lleno de distracciones, de conversaciones superficiales y de conexiones efímeras, ese tipo de atención es raro. Y cuando aparece, suele ser porque hay algo más profundo creciendo debajo de la superficie. Por eso, entender esta primera señal es fundamental. No se trata de buscar gestos exagerados o declaraciones dramáticas. Se trata de afinar tu percepción, de aprender a notar esos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Porque en esos detalles es donde vive la verdad emocional. La conexión que no necesita palabras no es silenciosa porque no tenga nada que decir, sino porque lo dice todo sin necesidad de hablar. Y cuando la reconoces, cuando realmente la entiendes, empiezas a ver las relaciones desde una perspectiva completamente distinta. Ya no te enfocas solo en lo que las personas dicen, sino en cómo lo dicen, en cómo actúan, en cómo están contigo. Y ahí es donde descubres que la atracción emocional, en su forma más pura, no se anuncia. Se revela. La segunda señal es mucho más sutil que la primera, pero al mismo tiempo puede ser incluso más reveladora si sabes observarla con atención. No se trata de lo que dice, ni siquiera de lo que hace de forma evidente, sino de algo más profundo, cómo cambia su energía cuando está contigo. La energía emocional de una persona es como una huella invisible que se modifica dependiendo de quién tiene enfrente, y cuando una mujer está emocionalmente atraída, ese cambio se vuelve imposible de ignorar. Puede que al principio no lo notes de forma consciente, solo percibes que algo es diferente, pero no sabes exactamente qué. Tal vez con otras personas ella es más neutral, más relajada, más predecible en su comportamiento,
pero contigo hay una especie de variación emocional que se activa automáticamente. A veces está más alegre, otras más nerviosa, otras más atenta de lo normal. No es inconsistencia sin sentido, es reacción emocional. Ese cambio de energía suele empezar desde el momento en que entras en su espacio. No hace falta que hables o que hagas algo específico. Tu presencia ya genera una respuesta. Es como si su estado interno se ajustara ligeramente cuando te ve. Puede enderezarse un poco, arreglar su postura, sonreír de forma más inmediata o incluso mostrar una pequeña sorpresa positiva que dura apenas segundos, pero que dice mucho más de lo que parece. Uno de los indicadores más claros de esta señal es la variación en su nivel de entusiasmo. Cuando una persona no tiene interés emocional, su energía contigo suele ser estable, casi automática. Pero cuando hay atracción emocional, hay fluctuaciones. De repente parece más animada cuando estás cerca, como si tu presencia activara una versión distinta de ella misma. No es que esté actuando, sino que su sistema emocional responde de forma natural a lo que siente. También puede ocurrir lo contrario en algunos momentos, una ligera timidez o nerviosismo. No es incomodidad negativa, sino una especie de conciencia aumentada de tu presencia. Puede tocarse el cabello sin darse cuenta, ajustar su ropa, reír un poco más de lo habitual o incluso hablar más rápido en ciertos momentos. Son pequeñas señales de activación emocional. Su cuerpo está reaccionando a lo que su mente aún no ha expresado completamente. Otra parte importante de esta señal es cómo cambia su comportamiento en grupo cuando tú estás presente. Si normalmente es una persona segura, sociable y relajada, podrías notar que contigo adopta matices distintos. Tal vez te presta más atención que a los demás, o busca sutilmente incluirte en la conversación, o incluso ajusta su tono de voz cuando te dirige la palabra. No se trata de que cambie su personalidad, sino de que tú generas una respuesta emocional específica dentro de su entorno social. Y aquí es donde entra un detalle muy importante: la energía emocional no es constante, sino contextual. Esto significa que puedes notar que su comportamiento contigo no siempre es idéntico, pero sigue un patrón. Por ejemplo, puede estar más abierta contigo en momentos de calma, pero más reservada cuando hay otras personas alrededor. O puede ser más expresiva cuando están solos, pero más contenida en público. Esa variación no es contradicción, es gestión emocional. Dentro de esta segunda señal también aparece algo muy revelador: la forma en que busca excusas para interactuar contigo. Cuando una mujer está emocionalmente atraída, no siempre va a ser directa en su intención de acercarse. En lugar de eso, puede crear o aprovechar pequeñas oportunidades que justifican su interacción contigo. Y lo interesante es que esas excusas pueden parecer completamente normales en la superficie, pero repetidas en el tiempo revelan un patrón claro. Puede preguntarte algo que ya podría haber resuelto sola. Puede iniciar una conversación sobre un tema trivial, o hacer un comentario sobre algo que sabe que te interesa. Puede incluso acercarse con una razón aparentemente insignificante, como pedir tu opinión sobre algo sencillo o compartir un pensamiento aleatorio. El contenido de la excusa no es lo importante es la intención detrás de ella: estar cerca de ti. Este comportamiento no es manipulación consciente en la mayoría de los casos, es más bien una expresión natural de interés emocional. Cuando alguien quiere estar cerca de otra persona, pero no lo expresa de forma directa, el cerebro busca caminos alternativos, y esos caminos suelen disfrazarse de interacciones casuales. Otra forma en la que esto se manifiesta es la repetición de contacto. No es solo una interacción aislada, sino múltiples momentos pequeños distribuidos en el tiempo. Puede aparecer más de una vez en el mismo día, o en diferentes contextos, siempre con algún motivo que lo justifique. Pero cuando sumas todas esas interacciones, te das cuenta de que la frecuencia no es casual. También es importante observar la calidad de esas excusas. No todas las conversaciones tienen el mismo nivel de profundidad. Algunas son superficiales, otras tienen un toque más personal, otras parecen innecesariamente elaboradas para lo que realmente se necesita decir. Esa variación también es una señal. Cuando hay atracción emocional,
Incluso las excusas más simples pueden tener una carga emocional subyacente. Otro aspecto clave de esta señal es la disposición a alargar la interacción. Puede empezar con una pregunta simple, pero después de obtener la respuesta, no se va inmediatamente. En lugar de eso, la conversación se extiende. Aparecen nuevos temas, nuevas preguntas, pequeños desvíos que mantienen el contacto activo por más tiempo del necesario. Es como si existiera una resistencia a terminar la interacción. Y esa resistencia es importante, porque cuando alguien no tiene interés, las interacciones suelen ser eficientes, directas y cortas. Pero cuando hay atracción emocional, el tiempo contigo se vuelve valioso. No necesariamente en un sentido consciente, sino emocional. Hay una tendencia a prolongar el momento, a no cerrarlo demasiado rápido. También puedes notar microcambios en su tono cuando te habla en estos momentos. Puede volverse más suave, más cálido o incluso ligeramente juguetón dependiendo del contexto. No es algo forzado, sino una adaptación emocional al tipo de conexión que siente en ese instante. Esa variación en el tono es otra pieza del rompecabezas. Y hay algo aún más interesante: la anticipación. A veces parece que está esperando el momento adecuado para hablar contigo. No necesariamente de forma evidente, pero sí en pequeños gestos. Puede estar atenta a cuándo estás libre, a cuándo puedes responder, o a cuándo se abre una oportunidad natural para acercarse. Esa atención al momento no es casualidad, es interés. Con el tiempo, este patrón se vuelve más claro. Empiezas a notar que no eres solo una interacción más en su día. Eres una presencia que activa respuestas emocionales específicas. Y eso es lo que diferencia una relación neutral de una conexión con atracción emocional: la consistencia del cambio energético. Es importante entender que estas señales no siempre son dramáticas o evidentes. De hecho, su poder radica en lo sutil. No hay declaraciones directas ni gestos exagerados. Todo ocurre en el nivel de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo aparentemente insignificante. Pero cuando observas con atención, esos pequeños fragmentos forman una imagen mucho más grande. La energía emocional cambia contigo porque tú importas de una forma que no se expresa abiertamente, pero que se siente. Y cuando alguien empieza a buscar excusas para interactuar contigo, no lo hace porque no tenga otras opciones de conversación, sino porque tú te has convertido en una opción emocionalmente significativa. Y ahí es donde esta señal se vuelve realmente poderosa. No necesitas que te lo digan directamente, porque ya lo estás viendo en la forma en que su mundo se reorganiza ligeramente alrededor de ti, en la forma en que su energía se ajusta, en la forma en que busca, consciente o inconscientemente, estar un poco más cerca, un poco más tiempo, un poco más presente. Porque cuando la atracción emocional comienza a crecer, no se manifiesta como un evento repentino, se manifiesta como una serie de pequeños cambios que, al sumarse, revelan una verdad que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente con claridad cuando sabes observarla. La tercera señal es, en muchos sentidos, la más profunda de todas, porque ya no se trata solo de atención o energía, sino de algo mucho más íntimo: la apertura emocional. Cuando una mujer empieza a sentirse emocionalmente atraída por alguien, llega a un punto en el que deja de mantener todo en la superficie y comienza a mostrar partes de sí misma que normalmente no comparte con cualquiera. Y eso no ocurre de forma repentina ni dramática, sino de manera gradual, casi imperceptible, como si poco a poco bajara una barrera interna que normalmente mantiene cerrada. Al principio, puede empezar con cosas pequeñas: comentarios sobre su día, opiniones personales sobre situaciones cotidianas o incluso reflexiones ligeras que no parecen tener mucha profundidad. Pero si observas con cuidado, notarás que contigo esas pequeñas ventanas se vuelven más frecuentes. No es lo que dice exactamente, sino el nivel de confianza implícita en el hecho de decirlo. Porque abrirse emocionalmente no es solo compartir información, es compartir una parte de uno mismo. Y aquí está el punto clave: la mayoría de las personas no se abren emocionalmente de la misma manera con todo el mundo. Existe una especie de filtro interno que decide hasta dónde dejar entrar a alguien en su mundo personal. Cuando ese filtro se relaja contigo, significa que ya no eres percibido como alguien externo o superficial en su vida emocional,
sino como alguien que tiene el potencial de comprenderla a un nivel más profundo. Uno de los signos más claros de esta apertura es cuando comienza a hablarte de cosas que normalmente no comparte con otros. Pueden ser inseguridades, experiencias pasadas, miedos o incluso pensamientos que no suele expresar en su entorno habitual. No necesariamente tienen que ser grandes confesiones dramáticas, a veces son detalles simples, pero cargados de significado emocional. Por ejemplo, puede decirte que algo la hace sentir insegura o que hay algo en su vida que le preocupa más de lo que deja ver a los demás. Cuando eso sucede, no es solo información lo que está compartiendo. Está mostrando vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es algo que se entregue fácilmente, es algo que se reserva para personas en quienes se percibe cierto nivel de seguridad emocional. Si alguien no genera confianza, no hay razón para exponerse emocionalmente. También es importante observar cómo cambia la dinámica de la conversación cuando esto ocurre. Ya no se trata únicamente de intercambiar ideas o comentarios superficiales, sino de crear un espacio donde las emociones tienen lugar. Las conversaciones pueden volverse más largas, más profundas, con pausas más significativas y respuestas más reflexivas. Es como si el ritmo de la interacción cambiara para permitir que ambos respiren emocionalmente dentro de ella. Otra señal dentro de esta apertura emocional es la forma en que busca tu opinión sobre temas personales. No solo te cuenta cosas, sino que también te incluye en su proceso de pensamiento. Puede preguntarte qué piensas sobre decisiones importantes, dilemas personales o situaciones que le afectan emocionalmente. Y eso es muy significativo, porque pedir la opinión de alguien en temas personales implica que su perspectiva ya tiene valor emocional para ella. En ese momento, tú dejas de ser simplemente un interlocutor y pasas a ser una especie de referencia emocional. Alguien cuya respuesta no es irrelevante, sino que influye, aunque sea ligeramente, en cómo ella interpreta su propia realidad. Y eso solo ocurre cuando existe una conexión emocional en desarrollo. También puedes notar que empieza a recordarte cosas importantes sobre su vida. Te habla de eventos futuros, de situaciones familiares, de cosas que le emocionan o le preocupan. No porque esté obligada a hacerlo, sino porque quiere incluirte en su mundo interno, y esa inclusión es una forma de intimidad emocional. A medida que esta señal se profundiza, también aparece una mayor coherencia entre lo que dice y lo que siente. Las máscaras sociales tienden a relajarse un poco más cuando está contigo. No desaparecen por completo, porque todos tenemos formas de proteger nuestra privacidad emocional, pero sí se vuelven menos rígidas. Hay más autenticidad en su forma de expresarse, más naturalidad en sus reacciones. Otro aspecto importante es la manera en que reacciona cuando tú también compartes algo personal. Si ella está emocionalmente atraída, no solo escuchará, sino que responderá con empatía real. Puede mostrar preocupación genuina, hacer preguntas más profundas o incluso relacionar lo que dices con sus propias experiencias. Esa reciprocidad emocional es clave, porque indica que no solo está abriéndose, sino que también está conectando lo que tú le muestras con su propio mundo interno. Y aquí es donde esta señal se vuelve aún más evidente, la seguridad emocional mutua. Poco a poco, la interacción deja de sentirse como una simple conversación y empieza a aparecer un espacio seguro para ambos. Un lugar donde no todo tiene que ser superficial o cuidadosamente filtrado. Un lugar donde existe permiso implícito para ser más auténticos. También es común que en esta etapa empiece a aparecer un tipo de comunicación más reflexiva. No responde de forma automática o apresurada, sino que toma un momento para pensar lo que va a decir. Eso no significa distancia, sino cuidado. Está tratando de expresarse de forma que refleje lo que realmente siente o piensa, no solo lo primero que se le ocurre. Y en muchos casos, esta apertura emocional también viene acompañada de una mayor curiosidad sobre ti como persona. No solo quiere que la escuches, sino que también quiere entenderte mejor. Puede hacer preguntas más profundas sobre tu forma de pensar,
tus experiencias o tus emociones. Y ese interés no es superficial, es una forma de construir un puente emocional entre ambos mundos internos. Algo muy importante a entender aquí es que la apertura emocional no es lineal ni constante. Puede haber momentos de mayor cercanía y momentos de cierta reserva. Pero lo que define esta señal no es la perfección del comportamiento, sino la tendencia general hacia una mayor intimidad emocional con el tiempo. Es un proceso, no un evento aislado. También puedes notar que empieza a confiarte pequeñas partes de su historia personal de forma progresiva. No todo de una vez, sino fragmentos que van construyendo una imagen más completa de quién es ella. Y ese proceso de revelación gradual es muy significativo, porque indica que no solo está compartiendo información, sino que está midiendo tu reacción, evaluando tu capacidad de comprensión emocional. Porque abrirse emocionalmente también implica riesgo. Existe siempre la posibilidad de no ser comprendida, de ser juzgada o de no recibir la respuesta emocional esperada. Por eso, cuando alguien decide hacerlo contigo de manera repetida, significa que percibe seguridad emocional en la conexión. Con el tiempo, esta señal se vuelve más clara porque la conversación deja de ser solo intercambio y se convierte en vínculo. Ya no se trata únicamente de lo que pasa en el momento, sino de una continuidad emocional. Lo que se dice hoy tiene relación con lo que se dijo ayer, y con lo que se dirá mañana. Hay una especie de hilo invisible que conecta las interacciones, y ese hilo es precisamente lo que construye la intimidad emocional. No es algo visible de forma inmediata, pero se siente en la consistencia de la conexión, en la forma en que ambos empiezan a comprenderse sin necesidad de explicarlo todo desde cero cada vez. Finalmente, lo más importante de esta tercera señal es entender que la apertura emocional es una forma de confianza. Y la confianza no se regala, se construye. Cuando alguien empieza a mostrarte su mundo interno, cuando empieza a incluirte en sus pensamientos, cuando deja ver partes de sí misma que normalmente mantiene reservadas, está ocurriendo algo significativo. Porque en el fondo, la atracción emocional no solo se trata de interés o curiosidad, se trata de conexión. Y la conexión real no vive en lo superficial, sino en lo que se comparte cuando las barreras empiezan a caer lentamente. Y cuando eso sucede, ya no estás simplemente observando señales externas. Estás siendo invitado, poco a poco, a entrar en un espacio emocional que no todos llegan a ver. Un espacio donde las palabras tienen más peso, donde los silencios tienen significado y donde la presencia de alguien empieza a sentirse como algo importante, estable y profundamente humano.